Nos encontramos ahora con José Echevasco, quien por muchos años fue oficial mayor del Parlamento, por lo tanto es experto en temas del Congreso y en política nacional en general. Buenas noches, José, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, buenas noches. Sí, bueno, decíamos pues que eres experto en temas parlamentarios y en política en general. Te pregunto, ¿qué nos espera del Congreso de acá hasta el fin de la legislatura, que es el 15 de diciembre? ¿Hay alguna esperanza de que hayan reformas claves o ya mejor cerramos el kiosco y nos vamos a las elecciones? Yo creo que técnicamente o políticamente el kiosco está cerrado. Los plazos son muy cortos. El Congreso tiene en estos momentos que cumplir con algo formal, que es la aprobación del presupuesto general de la República. Y nos quedan 15 días de legislatura hasta mediados del mes de diciembre, en el que entramos ya a un receso que va a ir a la par con la campaña electoral. Claro, además hay una fecha máxima para aprobar el presupuesto de la República. Es el fin de mes, 30 de noviembre. El 30 de noviembre. Entonces, de acá, digamos que los siguientes plenos estarán abocados básicamente a eso, ¿o no? Sí, de aquí hasta esa fecha, claro que sí. ¿No? Ahora, la gran esperanza de esta segunda legislatura era las reformas políticas, pero se han hecho o no se han hecho, o las que se han hecho mal. ¿Cuál ha sido la gran reforma inconclusa en que habíamos puesto las esperanzas en esta segunda legislatura? Mira, la gran reforma, en mi opinión, era la ley de financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Tanto de fuentes privadas como públicas. Pero lo que ya se está diciendo, y de hecho creo que va a ser así, es que los partidos políticos van a rechazar el financiamiento público por una razón bien sencilla. No quieren ser fiscalizados y no quieren tener a la Contraloría adentro de sus partidos. Esto es coherente, bueno, se puede esperar eso de los partidos, pero es realmente... Totalmente incoherente. Y uno de los problemas que tiene la clase política y sobre todo aquellos que están representados en el Congreso es que su discurso no se condice con los hechos. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Prometen una serie de reformas, estas reformas empezaron el debate en el año 2012, no es un tema de ahorita. Sí. Y ya a puertas a elecciones se han aprobado algunas cosas que no son tan trascendentes, pero que hubieran sido beneficiosas para el país, que se aprueben en su totalidad como un paquete de medidas de reforma electorales para fortalecer, sobre todo, los partidos políticos. Pero además el viernes pasado el presidente Humala convocó a elecciones para el domingo 10 de abril, pero como bien decías, todavía con no todas las reglas claras, porque en el tema del financiamiento electoral, por ejemplo, ¿qué pasa si lo observa? El Congreso tendría que volver a insistir y estamos en el periodo ya del presupuesto. Entonces, entramos a un periodo electoral con algunas reglas no del todo claras. Esto realmente es peligroso. Totalmente peligroso, porque el mensaje no llega claro a la población. Así es. La población, hoy acabo en el auto, venía escuchando unas encuestas respecto a la percepción ciudadana sobre los candidatos a la presidencia, por ejemplo, y un 38-40% manifestaba que todos son corruptos. Sí, entonces, la encuesta de Ipsos. Exactamente. ¿No? Entonces esa percepción de la ciudadanía respecto a los candidatos, que también le pasa la factura al Congreso, ¿no? Implica que vamos a seguir teniendo una clase política totalmente sin legitimidad. Pero lo más importante del tema del financiamiento, que creo que sí, yo sí estoy de acuerdo con que el Estado financie los Yo también. No es un tema popular, pero creo que es un tema principista. Y mira, Diana, la población tiene que entender lo siguiente. Las verdaderas escuelas de gobierno son los partidos políticos. Sí. Del partido político sale el gobernante, sale el alcalde, sale el presidente regional, ahora gobernadores, regidores, congresistas, presidente de la República. Todos ellos, en su gran mayoría, manejan recursos públicos. Entonces, si el Estado como tal no financia la formación de cuadros, es decir, si el Estado no invierte en las personas que en el futuro van a administrar los recursos del Estado, lo que estamos generando nuevamente son gobernantes sin capacidad de información técnica en gestión pública, y ese dinero se va a echar a perder. Además has dado un punto bien importante, porque hay que aclarar a la opinión pública que este financiamiento del Estado no es para campaña electoral. Así es. El financiamiento del Estado es para, como tú lo has dicho, para capacitación de los cuadros. Exactamente. Y mira, no para campaña. Y tanto es el déficit de formación de cuadros en los partidos, que en los últimos 10 años, 15 años, vemos varias universidades que dicen:
formación en gestión pública. Sí, de hecho hay una maestría en gestión pública, En gestión pública, UCA San Martín, Católica y otras universidades. Sí. Tenemos también escuelas de gobernabilidad, sí, escuelas de gobierno, institutos de gobierno. Yo me he formado uno de ellos. ¿Y por qué esto? Porque la institución educativa en el país está cerrando una brecha, sí, que no está siendo en los partidos políticos, hecha en los partidos políticos. Entonces, el financiamiento público, amigos, ciudadanos que escuchan y nos ven esta noche, no es para pintar paredes, no es para comprar clavos, no es para pagar sueldos, no, es para financiar y capacitar a los militantes. Ahora, ¿quién capacita a esos militantes también, no? Sí, ahí los partidos tienen que tener una apertura, ¿no? Pero no quieren, pues no quieren, porque ya, por ejemplo, antes de Alfredo Sarraza, a quien respeto y le tengo aprecio, ya fue el primero en decir que su partido Orden no iba a recibir los fondos. ¿Ves? Entonces eso está mal, porque el político debe pensar en el Perú de unos 20 años o 25 años. El político no tiene que ser cortoplacista. Entonces nos están haciendo de que este modelo que no funciona, porque es la clase política, al final es quien gobierna las instituciones, no sea una clase política con formación ética, con formación técnica, donde la gente que nos gobierne sepa realmente gastar y sepa invertir en obras de alto beneficio social. Había otra reforma pendiente, que era la eliminación del voto preferencial. Muy debatido, han habido opiniones mueras a favor y en contra. El APRA y el Fujimorismo, que son las fuerzas que realmente, seamos honestos, manejan el Congreso, claro, se oponen, ¿no? El oficialismo está a favor. Esto parece que ya no tiene ningún futuro. Vamos a seguir con el voto preferencial, ¿no? Sí, vamos a continuar lamentablemente con eso, en la medida que los partidos políticos tampoco ejerciten lo que es la democracia interna. ¿Qué distinto sería el Perú si en los partidos políticos las elecciones internas se realicen conjuntamente con la participación ciudadana? Pero las hay, ¿no? Hay partidos que hacen... El APRA lo ha hecho. Pero también para elegir los cuadros al Congreso. Algunos partidos lo han hecho, pero luego ganan X y por consenso dicen no, él no va por X razones y no va. Pero eso es lo que tenemos que hacer ya con la participación de la OMPE en el proceso de elecciones internas de los partidos. Se garantiza el resultado interno y eso es lo que va a las listas. Hoy, por consiguiente, el tema del voto preferencial se convierte en una lucha por un espacio y muchas veces el opositor a ti es alguien de tu propio partido político. Pero no solamente es una lucha por un espacio, porque al final el que aporta más dinero a la campaña es el que tiene el número 1, el número 5, y en una sola lista hay 130 voces distintas y hay un canibalismo político en la lista. Total. Entonces, ¿no? ¿Eso qué genera? Un parlamento fragmentado. Un parlamento donde no hay una mayoría absoluta. Y un parlamento fragmentado, como sucede hoy, donde hay 9 grupos parlamentarios. Es imposible gobernar y llegar a consensos. 9. Entonces, ¿qué pasa? Lo que el Congreso tiene que tener es una mayoría calificada. Para que esta mayoría calificada sepa aprobar los temas en función a un plan de gobierno bien estructurado y no se note lo que hoy tenemos. Parlamentos donde la gente se habla lisuras, parlamentos donde se insultan, parlamentos donde oigan acuerdos, donde los grupos unos y otros echan la culpa para no aprobar las reformas. Entonces, al final, no resulta eficiente un Congreso como el que tenemos. Un poco para cerrar el tema del voto preferencial, los legisladores apristas colocaron como una excusa o una razón para no aprobar el voto preferencial fue que era la estrategia del Partido Nacionalista para que Nadine Heredia, estando en una lista cerrada, entre el Congreso porque como el voto preferencial era bien difícil que fuera elegida. ¿Tú compartes esa visión o es un argumento netamente político? Es un argumento político de corto plazo, porque están pensando en esta elección. En Nadine Heredia, en ella que no debe ser electa, que no debe haber lista cerrada para no beneficiarla. Eso no es un político serio, porque las reglas deben ser claras y permanentes en el tiempo. Claro, pero están pensando en esta elección. Exactamente. Ahora, siendo el APRA, que es el que más se opone, se supone un partido organizado, disciplinado, con más de 80 años de trayectoria,
¿no tendrían que ser ellos los primeros en estar a favor de la eliminación del voto preferencial? Ahí me llama la atención la conducta que ha tenido el APRA en el Parlamento, porque su líder máximo, el doctor Alan García, el domingo, en una entrevista en televisión, canal abierta, ha manifestado que él se opone al voto preferencial, que él entiende que es una especie de canibalismo, de hecho, y que es lo que destruye a los partidos políticos. Entonces no entendemos yo al menos no entiendo. Además, esa entrevista a la que se refiere García la hace luego de que se dio todo el debate en el Congreso. Así es. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos dobles discursos, no solamente me refiero a esa agrupación política, sino a todos los partidos políticos que están representados en el Congreso. No hay una agenda definida. La agenda del Congreso no es la agenda de la población. Hay un divorcio de percepción. Y esto genera pues los bajísimos niveles de aceptación parlamentaria, ¿no? Bueno, José, hoy día has escrito en el diario Perú 21 una columna muy interesante que se llama, la tengo aquí y la estoy viendo, Arqueología Política Nones, donde tu tesis básicamente es que cada gobierno llega para destruir al anterior y en ese afán de destrucción no gestiona. Pones como ejemplo a la señora Villarán, que se dedicó a criticar a Luis Castañeda, y a este gobierno, que se dedicó a intentar destruir al APRA y al fujimorismo, y con los resultados que ya todos vemos. ¿Por qué es tan difícil pasar la página cuando uno asume un cargo de gobierno, un cargo de Estado? Yo creo que el pensamiento primigenio que tiene alguien que asume poder es tratar de mantenerse siempre en el poder. Y cree que la fórmula es destruyendo al opositor en base al pasado. Ya hemos tenido nosotros la experiencia de los odios. Sí, que no llevan a ningún lado. Que no llevan a ninguna parte, Diana. Porque a nuestra vida, inclusive en la vida personal, el odio genera más odio y venganza. Entonces, ¿qué sucede con nuestro país? Hemos tenido gobernantes, partidos políticos que se han dedicado a odiar, que se han dedicado a ocultar y mostrar los errores de las personas, como si nadie cometiera errores. Y no es justo para el país, creo yo, por ejemplo, que no estemos gozando de modernidad ni del buen uso de los recursos públicos casualmente por ese odio. Este gobierno se dedicó 2 años a perseguir políticamente a sus adversarios. ¿Y cuál es el resultado? Para que nosotros estemos gozando de un tren eléctrico, tuvo que ser reelecto el presidente García. Y estuvo durante años ese tren en forma inconclusa para que la gente diga que es el monumento a la ineficiencia, solo por odio. El Perú tuvo que llegar al siglo XXI para tener un tren eléctrico. Entonces es justo para la población de nuestro país. Pero hay políticos que basan su carrera en el odio. Yo me pregunto qué sería de muchos políticos o de muchos analistas si no existiera un Fujimori o un Alan García. ¿Cuál sería su discurso político? No tendrían de repente, o inventarían fantasmas, porque hay mucha gente que le gusta la novela, no, mucha gente que tiene frustraciones personales y que cuando vemos las redes sociales hay mucha gente que transcribe en las redes sus odios y sus frustraciones. Las personas no tenemos el tiempo de los astros, Diana. El sol tiene millones de años y alumbra, la luna, las estrellas. Las personas vivimos en promedio en el Perú 80 años. Y en 80 años nuestra población no disfruta de lo que es el bienestar, no disfruta de lo que es tener un crecimiento, una buena educación, una vida buena. ¿Y por qué no? Porque nuestros gobernantes a veces son mezquinos. El ejemplo del tren eléctrico es un tema de mezquindad. Si el señor García no hubiera sido reelecto, de repente no tuviésemos un tren en Lima ni en el Perú. Ante eso, nuestros gobernantes tienen que mirar hacia adelante y no hacia atrás. Yo creo que el Poder Judicial y la Fiscalía están para investigar el pasado y el gobernante está para trabajar en el futuro. Ahora, hay un caso, el caso más actual es el caso de Nadine Heredia, donde aún ahora, cuando hemos visto el viernes cómo tuvo que reconocer que eran sus agendas, cómo nos dimos cuenta todos los peruanos, o mejor dicho, confirmamos que lo que ya sabíamos, pero ella sigue
responsabilizando al APRA y al fujimorismo y por supuesto a la prensa independiente de todas sus desgracias, ¿no? ¿Esto es democrático? No, es un afán de, digamos, usar de biombo el pasado para sus irresponsabilidades del presente. Cuando ella sale ayer, ¿no?, a hablar contra el excongresista Pastor y le dice, él está tratando, digamos, de seguir las instrucciones de su jefe porque Alan García fue acusado en 1992. Oiga, estamos en el 2015. Han pasado 20 y pico de años y usted sigue sembrando odios, inclusive a aquellas generaciones que no estuvieron en esa época vivas. Al joven me lo está envenenando. El joven, y es bien curioso, porque tú has puesto el ejemplo del APRA, pero la candidata que tiene el menor antivoto es, paradójicamente, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, que en el año 2011, cuando postuló y llegó a la segunda vuelta con Ollantaytamala, enfrentó todos los odios de los últimos 15 años contra el fujimorismo y enfrentó colectivos llamados No a Keiko, enfrentó muchas cosas y resulta que ahora en el año 2015, paradójicamente, pese a todo el trabajo que ha habido, ella es la candidata con el menor antivoto. Esto, ¿qué nos quiere decir la población? ¿Que está harta de los odios o qué? Sí, está harta de los odios. El mismo partido aprista sufrió persecución durante ¿cuántos años? Y mira dónde estás, sigue vivo. Pasa con el fujimorismo. Entonces la población da un mensaje y parece que el político de hoy no se da cuenta. Si tú quieres aniquilar, digamos, desaparecer a tu contrincante, trabaja más, demuestra que eres mejor, pero no siembres odios, porque el odio no te lleva a nada, te lleva a tratar de sacar provecho de algo negativo, cuando lo que quiere la gente es que su gobernante gobierne bien, que use bien el recurso público, que tome buenas decisiones de beneficio social, que construya carreteras, que construya colegios, que construya bienestar. Entonces el mensaje es clarísimo de la población ante la clase política. ¿Qué lejos estamos ahora de pensar en una reconciliación verdadera? No la reconciliación que nos planteó la Comisión de la Verdad, sino una reconciliación verdadera. De verdad. Estamos muy lejos, parece, ¿no? Muy divorciados. Muy divorciados. Yo creo que el poder, y aquí el nombre del programa lo dice todo, las redes y el poder, obnubila a las personas. Piensan que el poder es eterno, que el poder es para toda la vida, no se acaba, que nunca se acaba, pero no entienden que hay dos tipos de poder. El poder formal, que te lo da una resolución, un papel, y el poder real, el que construyes y el que te permite seguir vivo sin tener ese poder formal. Y el político tiene que trabajar hacia eso. Cuando hace buenas obras, cuando hace buen trabajo, cuando saca buenas cosas, la gente lo recuerda. Y sin necesidad de tener un cargo, mantiene los hilos del poder. Pero además el poder es efímero, ¿no? En el caso dura 5 años en un gobierno democrático y vemos cómo el poder desgasta, ¿no? Y lamento volver a tener que poner de ejemplo a Nadine Heredia, pero Nadine Heredia empezó al lado de su esposo con 58% de aprobación aproximadamente y ahora está en 11%. Entonces eso nos está reafirmando que la gente no es tonta, a la gente no la engañas, ¿no? ¿Cómo ves esta evolución del deterioro de su popularidad? En la época del internet, donde todos estamos mejores informados, ya no puede el gobernante transmitir mensajes porque la gente ahora piensa, evalúa y compara. Una cosa es que no tenga cómo manifestarse, pero también tenemos una población mucho más informada y educada. Y esto hace que la población sienta qué es lo que quiere hacer la persona. Cuando comenzó este gobierno, yo me acuerdo de escribir una columna en la que le pedí al señor Humala una cosa, que deje al país como lo encontró. O mejor, ¿no? O mejor o como lo encontró. Y mira lo que tenemos. Peor. Ha empeorado muchísimo. Y todo nace de un proyecto político, de enquistarse en el poder. De la reelección, ¿no? De la reelección conyugal que le llamaba el presidente que llamó García. Pero sin duda, este deterioro, pues la gente, como repito, no es tonta. Y ahora la estrategia, la mejor defensa es el ataque.
¿Qué crees que va a pasar en la Comisión de Fiscalización? Cuando ya estamos a menos de un mes para que esto Yo creo que termine. Que el Congreso tiene que tener un rol mucho más ágil, porque las investigaciones en el Congreso duran demasiado. Mira, yo estaba analizando algunas cifras, por ejemplo, y el promedio de una sanción en el Congreso para los parlamentarios que incurren en alguna falta ética sobrepasan los 3 y 6 meses. Son 3 meses de agonía, 6 meses en los cuales la población y el Congreso se desgasta más. En el caso de Nadine Heredia y las otras investigaciones que hace la Comisión de Fiscalización, el Congreso no es la Fiscalía ni el Poder Judicial. Lo que el Congreso tiene que hacer es buscar los indicios razonables para que sean los órganos judiciales quienes investiguen y el Congreso siga trabajando. Entonces, le hace daño al Congreso también extender demasiado las investigaciones. Si la Comisión de Fiscalización y Contraloría encontrase algún indicio razonable, debe rápidamente enviarlo a la Fiscalía y además, ¿por qué? Porque entramos en una etapa electoral. Claro, además el 15 de diciembre termina todo, entonces está la Comisión de Fiscalización, está la comunicación del Lavallato, que va a estar en la campaña electoral. Así es. Y ahora, para terminar, tenemos el famoso proyecto de las AFP. Entramos en campaña electoral y si no se ve en el Pleno, se va a ver en la Comisión Permanente y nadie va a desaprovechar la oportunidad para echar mano de ese proyecto. Entonces todo se politiza y nuevamente tendremos una campaña llena de denuncias y cosas, más no de propuestas. Además es peligroso porque en el tema de las AFP corre riesgo todo un sistema. Sin sistema, y además imagínate, el dinero se evapora, el dinero se gasta. Cuando te entreguen el 95% de los 4 o 5 años, ¿de qué vas a vivir? ¿Vas a tocar la puerta del Estado y decirle, señora, no tengo para vivir? Va a ser. Pero ese es un proyecto muy efectista, muy popular. Sí, Gracias, muy José, por acompañarnos hoy día en Redes y Poder.